buenos días. Hoy 19 de junio del 2020, fiesta del Sagrado Corazón, vamos a hacer un trabajo muy camiliano. Vamos a hablar del duelo, de la pastoral del duelo. Primera parte, después el próximo viernes una segunda parte. Es un tema muy por lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia. Hay muchos duelos anormales, duelos a distancia, duelo donde la persona el familiar no ha podido visitar a la persona que ha muerto por miedo de ir, después siente la culpa. Hay miles de problemas que van a salir con el duelo. Por esto, como camiliano estamos pensando a cómo acompañar este proceso, cómo no transformar todos estos duelos anormales en duelo patológico. Ayer el hermano José Carlos Bermejo, en una conferencia en la Magdalena, en la Casa Generalicia, decía que estamos pensando, ellos hacen conferencias de duelo en España todos los años para actualizarse sobre este tema. Decía, estamos pensando cómo tratar y elaborar estos duelos. Está pensando a ritos para reparar individualmente, colectivamente el duelo, para socializarlo. Se está pensando al tema de la palabra, como siempre, a la escucha, a la mirada, a la presencia. Se está pensando a no psicologizar demasiado el duelo, no hacerlo un tema solo de psicología, de emociones, sino también a fortalecer los novísimos, que son los temas vinculados con el duelo, como el infierno, el purgatorio, el paraíso, la muerte y todo lo que viene después, la escatología, después de la muerte. Y después se está pensando al tema pastoral del narrar el post-trauma, crear grupos de mutua ayuda. Seguramente tendremos que crear grupos de mutua ayuda, de autoayuda, se llaman grupos de debriefing, de desactivación para liberar todo lo que se acumula de negativo, grupos terapéuticos. Hay mucho trabajo que hacer sobre el duelo. Entonces empezamos a tratar este tema a través del libro que escribió Mateo Bautista, el padre camiliano español, después de haber hecho un doctorado sobre el duelo el año pasado. El libro salió este año, 2020, actualizado al máximo sobre el tema. Vamos a hacer una síntesis de este libro y a entrar en este tema que seguramente vamos a desarrollar mucho. Pastoral del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es algo muy importante. Ha muerto un ser querido, uno solo. Parece que el universo se vuelve un desierto. Nunca sentimos nuestra vida con más intensidad que en un gran amor y en un gran duelo, en un duelo profundo, dice Rilke. El duelo involucra a todos los seres humanos, todos hemos vivido, estamos viviendo y viviremos duelos, personas que se van. Y se trata de algo que siempre vamos a tratar, sobre todo como persona creyente, en catequesis, homilética, liturgia, pastoral de la salud. Es uno de los temas de la pastoral de la salud. El duelo es, como dice el Papa Francisco, un hospital de campaña, es ser ministros en salida, que salen de la iglesia para ir a terreno. El duelo es una ocasión única de evangelización porque permite de acercar personas que nunca se acercan a la iglesia, personas no creyentes. Es una ocasión y un desafío contra tabús. Tabú es de la cultura de hoy, la cultura secularizada que dice no existe la muerte, no piensan a la muerte, nunca piensan que van a morir. Entonces, desafío para hacer pensar en la trascendencia, que existe algo después de esta vida material. El duelo es actualizar la pastoral del sanador herido, del sanador de la persona que se hiere y que por el hecho que se hiere y se sana a sí mismo puede sanar a otra persona. Como dice Isaías en el capítulo 58, el Señor cicatrizará pronto nuestras heridas. Permite de recibir esta sanación del Señor.
El duelo o la pastoral del duelo es un ministerio laical, es algo que es propio de los laicos. Los sacerdotes tienen una parte, pero la mayoría de los servicios del duelo están hechos por los laicos. No es un carisma particular, y sobre esto el padre Matteo insiste muchísimo. El duelo no es que depende de una categoría, un grupo de personas, de un tipo de pastoral, de un tipo de ministerio, de un instituto religioso, de un grupo, de una asociación, de un movimiento. No es de un grupo y no es para un tiempo. El duelo es para toda la iglesia y para siempre. Es una misión ineludible de la iglesia. Entonces esto en el prólogo para decir el duelo es importante. No podemos tratar el duelo como si fuera un tema secundario, sino un tema prioritario de toda la pastoral de la iglesia. El duelo, hacer pastoral del duelo es humanizar. ¿Qué es el duelo? Es un trabajo de humanización. ¿Por qué? Porque se trabaja, como todo lo que me escucha sabe, a nivel ritu, a nivel de relaciones, de integralidad, de dinamismo y de unicidad. A nivel de relaciones, cuando uno vive el duelo está viendo conflictos, a veces conflicto con Dios que me ha quitado esta persona querida, conflicto conmigo mismo, que no soy capaz de vivir sin esta persona querida, con la persona que se ha ido. Es un tema de recrear relaciones, reconstruir relaciones. Es un tema de integralidad, de ver cuáles son las expectativas a nivel integral en mi vida, en mi tener, en mi ser, en mi hacer, en mi vivir, en mi amar, en mi ser amado. Es un tema de dinamismo, se bloquea la vida en el momento del duelo, la persona pierde la esperanza, pierde el sentido de la vida, pierde su misión y tiene que recrear esta misión y esta esperanza. Es un tema de unicidad. ¿Quién soy yo después que me falta esta persona que para mí era todo? Un hijo, un esposo, una esposa, un padre. ¿Quién soy yo? La muerte no como quiebra la unicidad de la persona y tengo que recrear esa unicidad. Entonces, hacer trabajo del duelo es hacer un trabajo de humanizar la persona que está en duelo, humanizar prácticamente también la sociedad. Y aquí empieza el tema del duelo como proceso, el famoso proceso. Todo es un proceso en esta vida y también el duelo es un proceso. No es un momento, una palabra mágica, no, es un proceso, un camino. Algunos hacen mal este proceso y por esto que no solucionan el duelo y se puede transformar en un duelo crónico, un duelo permanente, una síndrome post-traumática se puede transformar. La manera equivocada de hacer este proceso, de consolar a una persona en duelo, es decirle olvida. No, esto es bloquear el proceso. O la manera equivocada es reemplaza lo que te falta a esta persona con otra persona. Te ha muerto un hijo, tiene otros 3 hijos. No es la manera de elaborar el proceso. En cambio, la manera de elaborar el proceso es vamos a la raíz de este sufrimiento del duelo. Vamos no solo a ver el síntoma del duelo y eliminamos el síntoma, como se hace normalmente en la medicina alopática. Damos el antipirético y eliminamos la fiebre, así no tiene mala influencia el coronavirus. No, tiene que ir al origen, a la causa, de dónde llega este dolor y esta enfermedad. Y dice Morin, Edmund Morin, no se puede vivir sin sufrir, no se puede sufrir sin esperanza y no se puede, esperanza llega solo cuando tú tienes apertura al futuro, al tu dinamismo, a los otros, a Dios. Entonces todo parte, si quiero solucionar el dolor del duelo, de la esperanza, y la esperanza parte de la apertura. Tengo que abrirme al futuro, a Dios, a los demás. El proceso del duelo para el padre Matteo Bautista está hecho de 9 pasos. Lo voy a decir brevemente. El primer paso es tener a alguien, ver el duelo como alguien. El duelo no es algo impersonal, algo anónimo, sino el duelo es alguien personalizado. Tengo que solucionar esta relación con alguien que he perdido. Son todas acciones personalizadas. Yo soy persona, la persona que ha muerto es persona, entonces es una relación entre personas. Y
aclarar esto. No es una cosa, no es un algo, no es un objeto, es un sujeto que tengo que tratar. Segundo paso de la elaboración, el cambio. Tengo que pasar de una etapa a otra etapa, es un cambio. El duelo no es una parálisis, no es he perdido una persona amada, la tengo que retener, no la quiero dejar ir, no, es un acostumbrarse al cambio. El duelo es pérdida, la pérdida es cambio, saber cambiar, ser flexible. La resiliencia también está vinculada con este tema del cambio. El duelo no es una enfermedad, el duelo es una cicatriz, como una herida que tiene que cicatrizarse y dejarle el tiempo de cicatrizarse, de hacer su proceso, lento pero continuo. Al tiempo, ¿qué significa el tiempo? Que el duelo es un desprenderse del pasado, ver al difunto no atrás, sino ver al difunto adelante, por delante. Ahora, no decir, ahora tendrás tantos años este difunto, ahora sería así, ahora sería siempre pensando al difunto, al pasado, sino verlo por delante. Él nos precedió en un mundo al cual también nosotros tendremos que ir, porque todos tenemos que morir. El duelo es un dinamismo, lo hemos dicho, activo que asumir, es un trabajar, un hacer tareas, un estudiar, un hacerse acompañar, un pedir ayuda, un dinamismo. El duelo, punto 6, es una autoapropiación, es algo protagonista, no soy víctima de un duelo, no me tengo que sentir víctima de un duelo, sino tengo que ser protagonista de este duelo. Es algo interno, mío. Los psicólogos dicen el locus of control, el lugar del control lo tengo dentro de mí y puedo manejar este duelo. El duelo es una elaboración emocional, no solo una elaboración cognitiva. Tengo que entender con mi mente, con mi intelecto, lo que pasó e interpretarlo, como una terapia cognitiva. No es solo esto, es también una inteligencia emocional, un control emocional, un saber manejar mis emociones de esta pérdida. El duelo, punto 8, no es ensimismarse egocéntrico, sino es algo comunitario. Es mucho más fácil superar un duelo cuando se está en grupo, cuando uno es ayudado, cuando estamos con relaciones que no solos. Entonces sirve humildad para el hombre narcisista ensimismado de hoy. El duelo, último punto, 9, es un proceso gradual de mínimo a máximo. Un proceso gradual. No es que hago el duelo de una vez, en un momento. Nadie sale de un duelo si no entra en un proceso. Entonces, todo esto, 9 puntos, sirve para decir el duelo es un proceso, es un camino. La conclusión de la elaboración del duelo es esta, según el padre Mateo. Se maneja la pena del duelo a través de muchos medios. Los medios entonces son medios para el hombre afectivo, endoblasta, son hablar, dialogar, desahogarse, llorar, todo lo que uno quiere. Entonces como el medio corazón, amando sanamente, desahogándose sanamente todas las emociones. Y esto es como un primer grupo de medios que me sirve para hacer este proceso, los medios afectivos, los medios endoblastas. Después hay todos los medios mesoblastas, que son los medios de la acción, del protagonista. Son el crear nuevos vínculos, el crear nuevos proyectos para el futuro, trabajar mi espiritualidad, trabajar mi fe, sanar la imagen de Dios que tengo, que a veces le doy la culpa del duelo, creer en la resurrección, estudiar la resurrección, hacer cosas para desbloquear esta parálisis. Y el último son los medios intelectivos, los medios cognitivos, los medios ectoblastas, que son superar la falsa concepción de la muerte, superar la falsa concepción de la vida, como si tengo que ser inmortal, o la otra persona tiene que ser inmortal. Todo en este mundo es relativo, todos, todo y todos. Solo Dios es el absoluto. Entonces aceptar la realidad, así como es. Y esto es qué es el duelo
y el proceso del duelo. Los efectos del duelo. No le voy a decir todos los síntomas del duelo, que son páginas y páginas, ¿no?, de síntomas corporales, después síntomas mentales, después síntomas emocionales. Él distingue los síntomas cognitivos de los síntomas emocionales. Después hay síntomas sociales, de problemas relacionales con los demás, síntomas valóricos, cambian los valores, y síntomas espirituales y religiosos. Entonces, hay una cantidad de efectos del duelo, de síntomas, y esto muestra cómo el duelo es un proceso multidisciplinario, es un proceso donde no puedo trabajar solo el cuerpo, trabajar solo la mente, solo psicológico, trabajar solo la ética, los valores, trabajar solo el espíritu. No, tengo que trabajar tantas dimensiones al mismo tiempo. Dimensiones externas, el hecho de cómo pasó este duelo. Una cosa es un suicidio, una cosa es un homicidio, una cosa es un duelo improviso, inesperado de una persona joven, y otra cosa es una muerte esperada, lenta, de un anciano. Entonces son distintos la dimensión externa, pero también es distinta la dimensión interna de personalidad, cuando la persona es flexible o inflexible, o rígida, cuando es capaz de resignificar los eventos y cuando no es capaz de resignificar los eventos, cuando tiene fuerte espiritualidad y fuerte fe o cuando tiene una débil fe. Entonces cambian los efectos y uno tiene que personalizar, muy importante personalizar los efectos y los síntomas de persona por persona, que son tanto tipo de síntomas a las 6 dimensiones según la pastoral del duelo del Padre Mateo. Nosotros tenemos 8 dimensiones en el PIC, en la pedagoterapia interdisciplinaria cristiana. El tiempo es muy importante en el duelo depende de la edad del doliente, depende de la edad del difunto, a qué edad muere el difunto, a qué edad la persona tiene que soportar este duelo, recibirlo, y también depende del tiempo de quién me ha muerto. Si me ha muerto un hijo, se está muriendo mi futuro, mis proyectos. Si muere un cónyuge, un hermano, se está muriendo mi presente. Y si se está muriendo un padre, un abuelo, está muriendo mi pasado. Entonces muere el tiempo. Yo soy también tiempo y está muriendo mi tiempo. No hay que quemar etapas, no hay que tener prisa. Hemos dicho que es una cicatrización, tiene necesidad de su tiempo, darle su tiempo como a la cicatrización, ni pensar al tiempo que todo lo cura el tiempo. Tengo que esperar y lo va a curar. No es posible esto. No queda pasivo. Disculpen un segundo. El fin del duelo. Principales errores que se hacen riguardo al fin del duelo. Un error es en el duelo no hablar. No hablar, sufrir en silencio, evadir los recuerdos, vivir como si nada hubiera pasado, ser fatalístico, dejar pasar el tiempo y no hacer nada. Hemos dicho, no es el tiempo que cura el duelo, es cómo yo lo interpreto, cómo lo trabajo, cómo hago el proceso. Otro error es un estilo de vida infeliz. Personas que se hacen las víctimas y siguen viviendo como víctimas. Yo he conocido personas que por 50 años han llorado al hijo, hasta los 100 años de edad seguían llorando como si hubiera muerto el día antes. Entonces, tener un estilo de vida infeliz, vivir de un continuo lamento exterior, sentirse víctima del duelo. Esto es también un fin equivocado del duelo. El primer fin equivocado, no hablar, como si nada hubiera pasado, en silencio. Segundo, vivir infeliz. El tercer fin equivocado es olvidar la persona muerta, seguir adelante, no mirar atrás, hacer como que la vida no ha pasado nada, es seguir trabajando, seguir haciendo todo lo que se hacía antes al mismo ritmo y no hacer un periodo de duelo. Esos son los 3 errores del duelo. ¿Cuál es la manera sana de vivir el duelo? La manera sana también la voy a dividir en
por personalidad, la personalidad afectiva, la activa y la cognitiva. La personalidad afectiva, endoblasta, lo viven sano cuando saben expresar sus sentimientos, cuando saben llorar de un lado y dominarlo del otro. O sea, no un llanto desesperado, sino un llanto moderado, dirán los antiguos, lo veremos la próxima vez. Como saber expresar de manera equilibrada los sentimientos. Segundo, saber reorientar y transformar toda la energía afectiva que estaba vinculada con esta persona querida. Saber cómo orientar a dónde mando todo este amor que yo tenía para esta persona. Cómo lo oriento, cómo lo encauzo en un río. Amar el fallecido con un amor purificado, un amor espiritual, un amor lleno del amor de Dios. Esto es para la persona afectiva. Entonces, la persona afectiva, la persona corazón, tiene que saber expresar sus sentimientos, reorientar sus sentimientos y saber espiritualizar sus sentimientos. Segundo, para la persona activa, la persona mesoblasta, ser protagonista del proceso, empezar a decir, voy a hacer esto, después esto, y crear un proceso hecho de tareas que sirven para desarrollar el duelo. Esto lo veremos también la próxima vez cuando hablaremos de la pastoral. Hacer un proyecto de vida lleno de amor. Es decir, me murió una persona, pero mi vida puede ser siempre un proyecto de amor, también sin esta persona que murió. Y tercer grupo de persona o de personalidad, la personalidad cognitiva, intelectiva, lo ectoblasta, es aceptar la realidad y empezar a estudiar qué significa la muerte de una persona, qué representaba esta persona simbólicamente para mí, qué significa extrañar esta extrañeza física de esta persona, qué significa madurar y crecer en las 6 dimensiones sin esta persona. Tengo que seguir madurando y creciendo. ¿Qué significa sin esta persona? ¿Qué tengo que cambiar? La flexibilidad. Las 9 etapas son las siguientes. Son más o menos la etapa del morir, de la Kübler-Ross, que todos conocemos. Primero el aturdimiento, después la lamentación, no lo puedo creer que me ha muerto esta persona, después la negación y rechazo, no puede ser que se murió. Después la turbulencia emocional, toda la emoción, la pena, la culpa, la rabia, el miedo, la angustia. Y después se cae en la tristeza, la desmotivación, la resignación, ver la fatalidad, no puedo hacer nada contra este duelo, contra esta muerte, para llegar al final a la serenidad. La serenidad, estoy recobrando la paz, la aceptación, acepto esta muerte, sigo amando el fallecido de otra forma. Y el último paso, el paso 9, es el protagonismo. Recreo una vida llena de esperanza, una vida llena de crecimiento. El duelo es como una flecha aguda para herir, una flecha dificultosa para salir. Esto lo decía San Juan de Ávila. Una flecha que entra fácilmente, pero para sacarla necesita mucho dolor. Un duelo de una relación íntima nunca se resuelve antes de 1 año. A veces 2 años para algunos y a veces, como lo decía, 50 años para otros. Entonces, por esto es importante. Uno no puede estar 50 años sufriendo cuando puede evitar este sufrimiento. No es evitarlo, elaborarlo, transformarlo en crecimiento y en esperanza. El duelo termina cuando puedo resignificar el vínculo, cuando considero bajo control las emociones y cuando soy capaz de ayudar a otra persona en duelo. Esto es un duelo que ha finalizado bien, un duelo sano y que ha tenido su verdadero fin. Entonces, cuando puedo resignificar el vínculo, repito, cuando tengo la emoción bajo control, no significa que no tengo más emociones. Siempre en la fecha significativa la persona va a sufrir, va a sentir esta falta de esta persona. Siempre, pero una cosa es que la siento en fecha, en momentos, y una cosa es que estoy siempre sufriendo. Entonces, cuando soy capaz de manejar las emociones, y último y lo más importante de todo, el duelo ha sido solucionado cuando soy capaz de ayudar a otra persona que está viviendo
un duelo, soy capaz de ayudar. Hay miles de tipos de duelo: normal, complicado, anticipado, a distancia, etcétera, etcétera, crónico, exagerado, ambiguo, corto, largo, pero me gusta solo subrayar dos tipos de duelo: el duelo inmanente y el duelo trascendente. El duelo inmanente es cuando el difunto es un objeto de mi mente, cuando yo no creo en el más allá, no creo en la trascendencia, no creo en una vida después de la muerte, y digo, ¿qué queda de mi difunto? Solo un recuerdo, un objeto mental, un recuerdo nominal. Y esto es un duelo inmanente, sin trascendencia. El duelo trascendente es cuando el difunto está vivo y está a la otra orilla. Y veremos la próxima vez cómo hacer el duelo de las dos orillas, de mi orilla y de la otra orilla, la orilla del difunto. Y vamos al último punto de hoy, que son las interpretaciones psicológicas del duelo. Han estudiado muchísimo el duelo los psicólogos. Y vamos a ver alguna rama psicológica, cómo enfrentan, cómo explican el duelo, para entender qué pasa de este fenómeno, explicar el fenómeno duelo, el duelo como fenómeno mental. No es solo mental, hemos dicho, pero es también mental, y tenemos que entender la mente, qué le pasa a la mente cuando está viviendo un duelo. Freud nel 1939 murió, fundador de la psicanalisi, escribió entre el 1915 y el 17 qué pasa con el duelo. El duelo, dice, es una separación, porque el duelo se aferra a objeto, se aferra a persona, y cada vez que pierde ese objeto, esta persona, prácticamente está sufriendo, porque está sobredimensionando la importancia de este objeto y de esta persona. Entonces, ¿cuál es la terapia? Digo solo la terapia para ser más breve. La terapia es separarse del objeto, o sea, no apegarse a objetos o a personas. Separarse, saber aceptar separaciones, saber aceptar pérdidas. Segunda terapia es reemplazar lo que he perdido con otro afecto, con otro amor, con otro objeto de amor. Y tercera terapia es solucionar los afectos contrapuestos. Cada vez que yo amo a una persona, la amo y la odio. Nunca la amo solo o la odio solo. Siempre hay un efecto contrapuesto, amor o odio con el fallecido. Entonces, ¿cómo saber solucionar este amor y odio al mismo tiempo? La cosa interesante fue que Freud sufrió dos grandes duelos en su vida. Uno, cuando le murió la hija. Él decía, yo estaba preparado para la muerte de mis hijos varones, en cambio me murió mi hija, que yo amaba tremendamente, que yo no lo esperaba, y como soy profundamente non creyente, así dice Freud, como soy profundamente non creyente, no puedo acusar a nadie de esta muerte, no puedo quejarme, tengo que seguir viviendo como antes. Imagínense qué sufrimiento para Freud, gran psicólogo, a la muerte de esta hija. No tenía un Dios en quien confiar. También sufrió muchísimo cuando le murió un nieto, el nieto Heinz Rudolf, y dijo así, escribe así Freud, algo murió en mí, pero no puedo reemplazarlo. El que decía a los demás tiene que reemplazar el objeto de amor con otro, él no pudo reemplazar la muerte de su nieto, y no pudo separarse, ¿no?, y aceptar la pérdida de su hija. Para decir, la psicanálisis es tan importante, pero es tan limitada. La psicanálisis successiva a Freud añade un elemento de terapia que es modificar las relaciones. Modificar la relación con los objetos perdidos. Estoy perdiendo un trozo de mí, pero puedo modificar esta relación y ver la manera de modificarla. Otra rama psicológica es la rama psicosocial, que trata los vínculos. Esto John Bowlby, muerto en 1990, habla del apego seguro, apego inseguro, y cada vez, ¿no?, que vivo un duelo estoy prácticamente tengo que reestructurar el apego, esto apego inseguro, ansioso, evitativo, pero un tema muy técnico. Después tenemos la rama dinámicas de la psicología. Eric Lindemann, muerto en 1944, el cual estudió los duelos de padres que habían perdido los hijos, 500 fallecidos jóvenes que habían muerto en una discoteca, en una noche, por un incendio.
Entonces, imagínense el duelo de estos 500 padres, de estos 500 niños fallecidos en Boston, fue en el 1942. Estudió esto y vio cómo el duelo solo se puede solucionar si se transforma en tareas. Lo hemos visto antes, todas las fases del duelo, y la tarea significa hacer pasar a la persona de una fase a la fase sucesiva, a la sucesiva, a la sucesiva, hasta llegar a la última fase, que es la aceptación y la esperanza. Tarea: aceptar pérdidas, trabajar el dolor, adaptarse al medio, etcétera, etcétera. Después tenemos la rama psicológica de las creencias nucleares. Ronnie, Janov, Bullman, que hablan de cada uno tiene creencia en la vida, tiene convicciones incuestionables que ofrecen paz. Una creencia: el mundo es algo ordenado, previsible y bueno, la vida tiene un sentido, tiene un fin, las personas son predecibles, las personas son capaces, y cuando hay un duelo, todas estas creencias se vienen abajo. Entonces tengo que reinventar mi creencia. El mundo no es predecible, el mundo no es algo ordenado, el mundo es desordenadísimo, el mundo es impredecible, así las personas son impredecibles, son neuróticas, así la vida a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido, y tengo que recrear mi creencia según el realismo y no ilusiones y falsas percepciones. Después tenemos la rama psicológica del proceso dual de Margaret Strebe y Henk Schutt, que dice: yo cada vez que tengo un fenómeno como el duelo, tengo que afrontar causa y efecto, no solo el efecto, no solo la causa, los dos juntos, dual. La causa y los efectos, y ver todos los cambios que me va a crear este duelo, trabajar causa y efecto. Después tenemos el proceso neurobiopsicosocial, que es el PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. O sea, el duelo es una síndrome de estrés postraumático. Y esto lo veremos en otra ocasión cuando vamos a hablar de estrés postraumático. Y la penúltima es el narcisista. Toda la persona narcisista y egocéntrica vive muy mal, y mucho peor el duelo. ¿Por qué? Porque son rígidas, porque la vive con victimismo, no me lo merezco, es injusto esta muerte, son autorreferenciales, son posesivas de la persona, quiere que la persona es toda para ellas, no le importa del muerto, le importa sí mismo, son manipuladores, habla solo de su sufrimiento, no le importa de Dios, no le importa del muerto, es solo él que es la víctima de toda esta muerte, y lo extraña, lo necesita, y los muertos son para sí mismos. Entonces, eso son los narcisistas. Es súper difícil, dice el padre Mateo, es tratar a un narcisista que está viviendo un duelo, porque no se deja ayudar, porque solo quiere quejarse y será víctima hasta el final de sus días. Se desintegra, se colapsa, pero no se deja ayudar, no tiene la humildad para dejarse ayudar. Lo único que él sugiere para este tipo de personas, que son víctimas narcisistas, dice: tú decide levantarte, tú ábrete a los demás, tú déjate liberar por ti mismo, libérate por ti mismo, tú eres el peor enemigo de ti mismo. O sea, darle a él, visto que no se deja ayudar, la tarea de autoayudarse. Pero esto lo puede hacer solo si se deja liberar por Dios, se deja liberar por los demás y se abre a los demás. Derriba este muro alrededor del yo que tiene el narcisista, se vacía del apego al yo, reconstruye una identidad sana. Algunos modelos integradores son lo último de que habla el padre Mateo, son la logoterapia de Viktor Frankl, que puede dar sentido al duelo. Neymar también habla de relación de ayuda en el duelo, como reescribir esta vida con el duelo. Hulicher habla de vivir el propio duelo y transformarlo en vida, y Alba Páez dice de transformar este duelo en significanza, en confianza. Y esto es la primera parte del texto. La próxima parte será toda sobre la pastoral. O sea, primero un poco de historia, cómo ha sido vivido el duelo en el pasado, desde el contexto del pasado, y después
la pastoral, cómo se puede vivir hoy el duelo. Hasta el próximo viernes.